Seguramente has visto alguna caricatura de una celebridad deportiva o del espectáculo. Lo primero que se nota es cómo exageran los rasgos del personaje, ¿verdad? Esa es la esencia de una caricatura. Resaltar o extremar para invitarnos a reflexionar. De hecho, la palabra caricatura viene del italiano caricare, que significa exagerar o cargar la mano. La caricatura política sigue el mismo principio, pero su objetivo es expresar una opinión sobre personajes conocidos nacional e internacionalmente, temas, hechos o situaciones de interés público actuales o pasados, como declaraciones o acciones de políticos o de personas que se relacionan con ese ámbito. La caricatura política refleja a la sociedad o a un personaje en un momento preciso y suele acompañar a las noticias y editoriales del día, la semana o el mes. El caricaturista aborda el tema por medio del dibujo y con humor muestra su juicio sobre este, con el propósito de persuadir o convencer al lector, llamándolo a la reflexión y a formar su propia opinión. ¿Qué partes componen una caricatura política o cartón político? A diferencia de otros géneros periodísticos de opinión como el editorial, el artículo o la columna, el código de la caricatura política es icónico, es decir, dibujos estáticos o en movimiento, y verbal, pues incluye texto escrito u oral. Está integrada por elementos verbales que son el título del cartón, la firma o el seudónimo del caricaturista cuando no usa su nombre real, y los globos de texto, esos pequeños espacios en blanco donde aparecen frases o diálogos que refuerzan el mensaje. Otros elementos icónicos de la caricatura política son los personajes incluidos en el cartón y el contexto. El contexto es la clave para entender la caricatura política. No basta con mirar el dibujo, hay que entender su trasfondo, el momento político, social, histórico o cultural en que se publica. Necesitamos conocer e identificar a los personajes y los hechos que el caricaturista está retratando. Sin ese conocimiento, la caricatura política es incomprensible. No logra su objetivo y se convierte en un simple dibujo. El contexto es así esencial para interpretar una caricatura política, ya que nos permite entender el mensaje y la crítica que el autor quiere transmitir. Este género periodístico de opinión se apoya de recursos retóricos como la sátira, la ironía, el sarcasmo, la hipérbole o la prosopopeya, entre otros. Ahora conozcamos un poco de la historia. La caricatura política tiene su origen en Europa, en el siglo XVIII. Surgió como una forma de criticar el poder absoluto de los reyes. En esa época, la mayoría de la población no sabía leer, por lo que los dibujos burlones eran una herramienta democrática para difundir ideas. A través de las imágenes, la gente podía enterarse de lo que ocurría sin necesidad de leer largos textos. En México, las primeras caricaturas políticas aparecieron en la década de 1820, poco después de la independencia. Periódicos satíricos como Don Simplicio y El Calavera utilizaron caricaturas para denunciar la corrupción de figuras como Antonio López de Santa Anna, especialmente durante la invasión estadounidense de 1846 a 1848. En esta etapa, los dibujos críticos iban acompañados de versos que la gente repetía en las calles, combinando de esta manera imagen y texto para alcanzar un público amplio. Uno de los momentos clave en la historia de la caricatura mexicana fue la fundación en 1861 de la Orquesta por Constantino Escalante. Sus caricaturas criticaban tanto a liberales como a conservadores en medio de las tensiones políticas de la época, siempre defendiendo la libertad de expresión. El Porfiriato, entre 1876 y 1911, fue un periodo prolífico para la caricatura política, pero también para la represión. Daniel Cabrera, uno de los caricaturistas más destacados, fue encarcelado varias veces por sus críticas al régimen de Porfirio Díaz. A pesar de ello, continuó su labor en periódicos como El Hijo del Aguizote. En esta etapa también destacó José Guadalupe Posada, conocido por sus famosas calaveras, como la Catrina o Calavera Garbancera, que criticaban las desigualdades sociales. Con la Revolución Mexicana, la caricatura política no desapareció. Durante el gobierno de Francisco I. Madero, la libertad de prensa permitió que surgieran nuevos semanarios satíricos como El Colmillo y La Risa, con caricaturistas como Ernesto García Cabral, El Chango. En estos medios, las caricaturas reflejaban las tensiones entre las facciones revolucionarias.
Entre la década de 1920 y los años 90 del siglo XX, la caricatura política continuó desarrollándose a pesar de la censura del régimen autoritario surgido de la Revolución. Dibujantes como Abel Quesada y Eduardo del Río, Ríos, crearon una visión crítica de los usos del poder en México, representando al tapado, es decir, el candidato presidencial, al policía corrupto o al pueblo como los agachados. La caricatura seguía siendo una herramienta poderosa para criticar al gobierno. Caricaturistas como Helio Flores, Rogelio Naranjo, Trino, Rafael Barajas el Fisgón, Horacio Hernández, Bulmaro Castellanos Magú, entre otros. Y en el ámbito femenino, Cecilia Pego, Cintia Bolio, Jazmín Velasco, Marta Mar Barragán, Karina Guevara y Patricia Aguilar Palafox Landi, por mencionar algunas, han contribuido en este género periodístico. En la actualidad, la caricatura política ha pasado de los periódicos impresos a las redes sociales. Hoy, cualquiera puede crear una caricatura política y compartirla rápidamente para hacernos reír, para dar a conocer su punto de vista y, en definitiva, para que reflexionemos sobre los problemas actuales y temas vigentes. Reflexiona. ¿Cómo crees que la caricatura política influye en la forma en que entendemos los acontecimientos? ¿Por qué es importante conocer el contexto para interpretar mejor los mensajes que los caricaturistas quieren transmitir? ¿Debe haber completa libertad de expresión en la caricatura política? ¿Cómo contribuye la caricatura política en la formación de la opinión pública? ¿A través de qué elementos o medios la caricatura política nos trata de convencer?